Este domingo, dentro de la octava de Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y la liturgia de este año nos trae a este lugar, porque estoy junto a la explanada del Templo de Jerusalén. La explanada es allí arriba y aquí me encuentro de frente a lo que hoy llamamos el Muro de los Lamentos o el Muro Occidental. ¿Y por qué hemos venido aquí? Porque el Evangelio de hoy nos dice que María y José trajeron a Jesús aquí al templo en peregrinación. Ahora es muy temprano todavía, son las 7 de la mañana, un poco antes, y hoy está llegando mucha gente a este lugar. ¿Por qué? Porque este año coinciden nuestros días de la Navidad, nuestra octava de Navidad, con la fiesta de la Hanukkah de los judíos. Y entonces, precisamente hoy es el primer día de Hanukkah, y está llegando la gente para orar aquí en el Muro de los Lamentos, o Muro Occidental, como le llaman ellos. Bueno, que aquí también paréntesis, hablemos muy brevemente sobre esta fiesta de la Hanukkah, porque es interesante también para nosotros entender y aprender sobre ella. La Biblia, el Evangelio, nos dice que Jesús vino a Jerusalén a celebrar la Hanukkah. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22, nos dice que Jesús estaba en Jerusalén, vino a Jerusalén, y dice que se celebraba la fiesta de la dedicación, dice así normalmente en español, la fiesta de la dedicación, que se refiere a la reconsagración del templo por parte de los macabeos, es decir, la fiesta de la victoria de los macabeos. Y en esta fiesta dice también que era invierno, dice así San Juan. Se celebraba la fiesta de la dedicación y era invierno. Bueno, pues Jesús vino a celebrar también Hanukkah, y esa fiesta de la victoria de los macabeos no está en la Biblia judía propiamente, al menos no los libros de los macabeos. Ellos no conservan esos libros. Eso es curioso, pero celebran la fiesta. Y como los judíos no tienen esos libros en su Biblia, digamos que quitaron del canon esos libros, también los protestantes rechazaron estos libros de los macabeos, entre otros, de manera que solo los católicos y los ortodoxos conservamos en nuestra Biblia este testimonio y estos libros de los macabeos que, de todas formas, Jesús celebró y también los judíos hoy celebran. Son datos simplemente curiosos. Hablemos acerca de la llegada y la venida de la Sagrada Familia a este lugar para la Pascua. Vinieron en peregrinación. Y estando aquí, bueno, estuvieron algunos días, y lo primero que hay que decir es que Jesús tenía 12 años cuando vino al templo. Normalmente a los niños se les traía al templo a partir de los 13 años. Eso era lo normal. Pero en el caso de Jesús vemos cómo lo trajeron a los 12 años. Hoy precisamente es jueves, y normalmente los jueves es el día que traen a niños de 13 años para lo que llaman el Bar Mitzvah, que es la fiesta o la ceremonia de su inicio en la vida religiosa, en la vida adulta de la religión, ¿no? Es decir, cuando empiezan ya a vivir los preceptos de la ley de la Torá. Y hoy es un día en que vienen muchas familias a traer a sus hijos que están en esa edad para comenzar ya su vida adulta en la religión. Pues eso es a los 13. Actualmente celebran el Bar Mitzvah, pero bueno, en tiempos de Jesús de todas formas la edad también era la misma, aunque no celebraran del mismo modo como se hace hoy. Pero a Jesús lo trajeron de 12 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la familia, la Sagrada Familia, era una familia muy devota. Era una familia que cumplía los preceptos y que transmitían a Jesús la fe de una manera muy observante, muy fiel, y que vivían la fe en el hogar, lo inculcaban en el hogar. Y esto es interesante y es parte del mensaje que hoy se nos transmite. Y vienen con Jesús a este lugar para orar, le enseñan todas las tradiciones del judaísmo y su relación con Dios.
1 de cada 2 que ven los videos de este canal no están suscritos. Yo te invito a que también tú te suscribas al canal si no lo has hecho. Ojalá que todos los que vemos los videos, o al menos la mitad de los que vemos los videos, le demos al botón me gusta aquí. Pero después se nos dice que terminados los días de la peregrinación, regresan hacia Nazaret y estando de camino, o mejor dicho, estando ya después de toda una jornada de camino, salen temprano al amanecer, quizá como a esta hora, y empiezan a caminar de regreso. Y cuando ya va cayendo el sol, cuando ya está atardeciendo, entonces ya se dan cuenta que no está con ellos el niño. ¿Cómo es posible de que hayan tardado un día entero en darse cuenta de que Jesús no venía con ellos? Tan descuidados o tan despistados eran María y José. Entonces hay muchas maneras como se puede explicar. Hay una explicación tradicional que dice que tal vez habían 2 caravanas, una caravana de los hombres y otra de las mujeres, y que los niños podían ir en cualquiera de las dos, y que tal vez María pensaba que el niño estaba con José y José pensaba que él estaba con María. Bueno, esa es una posibilidad, pero también lo que se ha apuntado es que probablemente al niño Jesús ya a esa edad se le permitía mucha libertad de movimiento y podía estar con sus padres, pero también podía estar con sus amigos durante el día, y que solamente se le pedía estar ya al momento de irse a descansar, irse a dormir cuando ya oscurecía. Y entonces probablemente es por eso que hasta la noche se dieron cuenta de que faltaba, porque vieron que no regresaba. Estaban acostumbrados a que él tuviera mucha libertad. Y eso es interesante porque nos habla también de la confianza de los padres en sus hijos, una vez que han sido bien educados, que han sido formados, que sienten que son responsables, que son hijos que se han ganado la confianza de sus padres, entonces confían en ellos. Y entonces vemos que les dan un margen de libertad, que no son unos padres controladores, que no son unos padres que están controlando a sus hijos en todo momento. Y entonces así vemos que la Sagrada Familia también educa de esa manera. En cualquier caso, es al anochecer cuando se dan cuenta que Jesús no está con ellos, y entonces es cuando vienen se ponen a buscarlo y no lo encuentran, y tienen que esperar a que pase la noche. Y a la mañana siguiente, entonces emprenden el camino y tardan otro día de regreso, todo el día que habían caminado, pues entonces lo tienen que desandar, tienen que regresar a Jerusalén. Entonces ahí ya hay 2 días, ¿no?, completos de búsqueda, o digamos de no tenerlo con ellos, mejor dicho, el día de regreso. Y llegan a Jerusalén ya de noche y de nuevo no lo pueden encontrar. Y al amanecer, ya es el tercer día, el día siguiente, al tercer día lo encontraron. ¿Dónde? Dice, lo encontraron en el templo, aquí arriba. Lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores. Bueno, entonces, primera cosa, cómo lo pierden y lo encuentran hasta el tercer día. Lo cual es muy interesante porque en el fondo nos está hablando acerca de algo que María viviría años después también aquí en Jerusalén. Perdió a su hijo el día de la crucifixión, pero al tercer día lo volvió a encontrar. Entonces, cuando María vivió el momento de la muerte de Cristo, de algún modo ella tuvo la experiencia de que Dios ya le había dado en su vida momentos de prueba, momentos de dolor, de angustia, como aquí en la adolescencia de Jesús o preadolescencia de Jesús. Pero ella sabía que tarde o temprano el Señor le respondería, le mostraría, le daría la luz. Y entonces, de algún modo, fue una preparación para ese sufrimiento gigante que tendría también aquí en Jerusalén. Pero veamos qué es lo que hablaron el niño Jesús y sus padres cuando lo encontraron. Lo encontraron en medio de los doctores. Significa, nos está hablando de que Jesús, lleno de sabiduría, ya está en un nivel muy alto de conocimiento y sobre todo de sabiduría, y hace preguntas. Él estaba ahí no dando clases, pero sí haciendo preguntas, cuestionando. Ya desde el inicio Jesús cuestiona a los religiosos y de algún modo pues les pone unas preguntas
muy profundas, que ellos estaban sorprendidos, nos dice ahí, que estaban apantallados, completamente impactados, estos doctores de la ley, de que un niño tan joven tuviera preguntas tan profundas. Y no solo profundas, sino probablemente preguntas sumamente difíciles de responder para ellos. Se sintieron cuestionados tal vez por ellos, porque sabemos cómo Jesús haría esto después continuamente. Cuestionaría muchas de las prácticas religiosas, muchas de las enseñanzas, las pondría en tela de juicio, las replantearía de algún modo. Y eso es lo que él hizo aquí con ellos. No se quedaba simplemente pues escuchando qué era lo que enseñaban ellos, sino que los cuestionaba, ¿no? De algún modo el adolescente comienza a cuestionar todo. También nos habla un poco de esto, pero sobre todo de que Jesús no se queda con lo convencional, con lo tradicional, sino que Él empieza a abrir también los horizontes de una manera diferente. Y entonces sus padres lo encuentran y ¿qué conversaron con Él? Primero le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No? Se quejan con Él, ¿no? Entonces también esto nos habla de la humanidad de Jesús. De algún modo, pienso yo, que nos muestra cómo también María y José tuvieron que afrontar la adolescencia de Jesús. La adolescencia siempre es compleja, ¿no? Los adolescentes nos sorprenden, pero al mismo tiempo pues nos toman decisiones a veces que son absurdas, que nos parecen absurdas. En este caso no era algo absurdo, era algo que venía de Dios, pero al modo de un adolescente, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que no hayas avisado, que no nos hayas dicho, ¿no? Típicos cosas de adolescente que están pues sí, en otro, con otra manera de pensar. Y entonces, eso es la pregunta que le hacen sus padres. ¿Por qué nos has hecho esto? Mira que tus padres y yo estábamos angustiados buscándote. Entonces, cuando ellos le dicen esto, él les responde, ¿por qué me buscaban? Y esta es la misma pregunta que San Lucas nos pondrá, o muy parecida a la que nos pondrá el día de la resurrección también, ¿no? El ángel les dirá, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿No? No está aquí, ha resucitado. Y no sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre. Esto es interesante porque después nos dirá que ellos no entendieron nada de lo que les dijo Jesús. No entendieron nada, se quedaron completamente callados y pues con un signo de interrogación en el rostro. Pero se lo llevaron a Nazaret. María contemplaba o meditaba todas estas cosas en su corazón. ¿Esto de qué nos va a hablar? Nos va a mostrar, simplemente tomando un pequeño episodio memorable que ocurrió aquí, nos está mostrando que la vida de Jesús fue un continuo cuestionamiento de cosas que no entendieron. Y ellos, a la vez que le transmitieron los valores de su fe y de su religión, y Jesús absorbió de ellos lo esencial, de ellos aprendió el respeto, el amor a Dios, el cumplimiento de todos sus deberes religiosos, y no solo religiosos, aprendió todos los valores que él absorbió de sus padres, pero al mismo tiempo él los vivió de una manera novedosa, distinta, cuestionó muchas cosas de la antigua alianza, empezó a vivir y a hacer cosas que no eran lo tradicional, que no eran lo comúnmente aceptado. Jesús traía un nuevo esquema de vida y entonces ellos, sus padres, no entendían estas cosas. No solo lo que pasó aquí, sino continuamente se encontraron con tantas cosas que ellos no eran capaces de explicar, de entender. Las meditaban y María las conservaba y las meditaba en su corazón. Y durante su vida, de ser madre de Jesús, se fue convirtiendo María en discípula de Cristo. Ella fue aprendiendo de su hijo, ella que fue la que le enseñó, sobre todo al inicio. Después, conforme él fue creciendo y aquí se comenzó a ver ya en su adolescencia, comenzó ella a aprender de Jesús. Comenzó ella a
conocer cosas que nunca había ya pensado o imaginado. Y luego se nos dice que se lo llevaron a Nazaret. A Jesús se lo llevan a Nazaret, sus padres. Y allí, en Nazaret, vivió sometido a ellos. Ya es sorprendente y maravilloso pensar cómo Jesús, que es verdadero Dios, vive en obediencia a sus padres humanos, María y José. Pero ese veía sometido hace referencia a todo lo que aprendía de ellos, de cómo ellos fueron los que le transmitieron los valores, ya lo dijimos hace un momento. Y Jesús, que es verdadero Dios, sí, pero también es verdadero hombre, recibe en cuanto verdadero hombre sus valores y toda su sabiduría profunda, la recibe de sus padres en su hogar. Y sus padres que tenían algún tipo de doctorado, eran grandes escritores. No, eran un carpintero y un ama de casa de una aldea perdida en medio de la nada. ¿Qué sabiduría podían transmitirle a su hijo? La sabiduría de la vida, de la sencillez, del respeto, del amor, de los valores. Una familia en la cual se oraba juntos todos los días, que se cumplía con los preceptos, iban a la sinagoga los sábados, oraban en familia, lo traían a la peregrinación desde jovencito, que le enseñaban el respeto y el amor con el ejemplo entre ellos, con el trabajo cotidiano. En ese hogar no se criticaba al prójimo, se hablaba bien de los demás, se ayudaba a los demás, se trataba de ayudar a los pobres. Todas esas cosas que después Jesús predicaría y después haría con su propio ejemplo y nos transmitiría en el Evangelio, ya definitivamente procesado. Todo eso Él lo absorbió inicialmente en ese hogar, ¿no? Jesús recibe la gran sabiduría que después ha iluminado al mundo entero de sus padres, hombres sencillos, podemos decir en cierto sentido sin grandes estudios, pero que eran personas escogidas por Dios porque eran corazones de oro. Y ellos podían transmitir a su hijo toda esa sabiduría. Esta fiesta de la Sagrada Familia consiste precisamente en un momento del año, ahora en la Navidad, en el que contemplamos no solamente el misterio de la familia de Nazaret, sino que la familia humana, las familias formadas en nuestra sociedad, son no un invento humano, son sagradas porque son un invento de Dios, son el plan de Dios para la humanidad. El ser humano fue creado para vivir en familia, para formar una familia, para vivir en amor, para que todo ser humano, ojalá, pueda nacer en un núcleo familiar lo más completo posible, ojalá de padre y madre, ojalá que todo niño pueda nacer en medio de ese amor gratuito, porque eso no es un invento del ser humano, es un invento de Dios. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios quiso venir al mundo y tener una familia. Vino con toda su gloria a habitar una casita. Allí jugaba y cantaba y lo abrazaba María. Con San José trabajaba y los tres juntos reían. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan.
Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. En Nazaret viven juntos, en casa pobre y sencilla. Dios infinito obedece a José y Santa María. Ella trabaja en silencio y en su corazón medita. Lo que será el evangelio es lo que en casa se aplica. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. José tallando madera, cada día se gana el pan para traer alimento al niño que es Dios eterno y que a todos proveerá. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar.